No sé cuánto tiempo me quedé viendo el monitor sin saber muy bien qué hacer a continuación. Pero, cuando por fin conseguí reaccionar, traté de hacer mi trabajo de forma normal. Terminé temprano, a las 11 de la mañana. Mi jefe me dejó ir en cuanto le informé que ya no tenía ningún pendiente por atender. Aparentemente, no tenía caso tenerme gastando energía eléctrica si no había nadie para asignarme el trabajo proveniente de los otros departamentos. Cuando llegué a mi casa, me encontré con otro sobre. Esta vez, el tono parecía burlón, pero no me daba instrucciones sobre si aún podía retractarme o algo similar. El contenido decía: para Frank Ersley, buen día tenga usted. Esperamos que disfrute de su día libre. Le agradará saber que hemos tomado un poco más de lo programado para acelerar su proceso de pago, por lo que el proceso será más corto de lo esperado. También le informamos que nos hemos tomado la libertad de recoger las cartas que le hemos enviado. Después de todo, nos pertenecen. Solo las prestamos para que pueda enterarse de lo que está sucediendo. Sin más, agradecemos mucho su atención. En esta ocasión, no decía nada, ni quién envió la carta. Tampoco terminaba con el típico Dios salve. Solo ese único párrafo informando sobre él. Mi mente, de pronto lo entendió. Habían entrado a mi casa. Corrí hasta mi pequeña biblioteca y comencé a revolver cada uno de mis cajones, pero, tal como lo anunciaba la carta, ya no estaban. También corrí a donde estaba mi caja fuerte. Incluso revisé mis libros, donde escondía billetes por si acaso. Me dirigí a mi habitación, a mi cochera, a todo lugar donde yo tenía cosas de valor. No me faltaba nada, solo las cartas. Aunque eso era igualmente malo, pues ahora no tenía ninguna evidencia para pedir apoyo a la policía. Además, tampoco logré encontrar alguna cerradura forzada, o siquiera algo fuera de su lugar. Los malditos eran unos profesionales. Finalmente, me cansé de buscar por toda la casa sin obtener nada favorable. Tomé nuevamente la carta y la leí 2 veces más, y me vino a la mente algo. ¿Cómo que habían decidido cobrarse más de lo programado? ¡Qué idiota fui! Obviamente habían ido por más personas cercanas a mí. Salí tan rápido como pude y conduje hasta la casa de mi novia. Ella estaba bien. Se asustó mucho cuando llegué. Golpeé la puerta, obviamente. Si ella hubiese tardado un par de segundos más, probablemente yo ya habría derribado la puerta. Aislarme. Esa palabra no dejaba de darme vueltas en la cabeza. ¿Cómo me iban a aislar? ¿Y cómo se lo cobrarían? La única opción que me quedaba eran mis padres. Y tal vez un amigo que hace años no veía. Fuera de eso, no conocía a nadie más. Aunque hace años no los veía. No porque no quisiera, sino porque ellos jamás me habían querido. Al menos así lo reflejaban. Siempre, todo lo bueno se trataba de mis hermanos. La carrera más difícil fue la de uno de mis hermanos, mientras que el otro se esforzaba mucho en su trabajo. Mientras tanto yo, bueno, al menos yo tenía salud, y nunca rompí la ley. Cuando tenía problemas, siempre era debido a que no me parecía a mis hermanos. Vaya, incluso en cuestión de chicas y gustos por la ropa y demás cosas, siempre había sido yo, el que peor elegía las cosas, el que tomaba las peores decisiones. No, nunca había nada bueno en mí. En cuanto tuve la oportunidad de irme, huí de esa casa. Ahora me encontraba debatiendo en si debía ir o no a aquel lugar, a aquella casa en la que nunca fui de valor, en la que siempre me sentía fuera de lugar. Estuve pensando en si ir o no por horas, hasta que finalmente me decidí. Tomé las llaves de mi auto y conduje los casi 300 kilómetros que nos separaban. El viaje fue largo, pesado y doloroso. A cada kilómetro que recorría, un cúmulo de recuerdos invadía mi mente. Cada error cometido por mí, cada decisión que tomaba y no agradaba a mi madre, cada desaire que recibían mis logros, comenzaban a llegar a mi mente uno a uno, y con ellos aumentaba mi sentimiento de ira. La peor parte fue cuando llegué a casa. El lugar estaba prácticamente intacto, los mismos colores, las mismas rosas de mi padre, inclusive el mismo auto estaba estacionado,
Era como si me hubiera ido de la casa el día anterior. De pronto, recordé la forma furtiva en la que había huido de casa. Recordé la última golpiza de mi padre y la forma en que me escupió mi madre, y cómo, en ese momento, tomé la decisión de irme. Esa misma noche metí toda la ropa que pude en 2 maletas, y en la que alguna vez fue mi caja de juguetes guardé mis libros, mi computadora y mis zapatos. Me acosté como todas las noches y comencé a leer una novela de Charles Dickens, mientras esperaba el momento adecuado para irme. Dieron las 3 de la mañana cuando finalmente tuve el valor para comenzar. En un principio tenía la esperanza de arrepentirme en último momento, pero no. Algo había en el cielo, en las estrellas, que en lugar de sentir miedo por aquel vacío infinito, de pronto me hizo sentir libre. Y sin más dudas, abrí el maletero de mi auto y arrojé dentro las 2 maletas y la caja. Estuve a punto de encender el auto cuando recordé mi colección de tazas. No era gran cosa, pero siempre sentí un gusto por comprar tazas de café con distintas temáticas. Ya saben, videojuegos, novelas famosas. Eran de esas tazas mágicas en las que aparecen imágenes cuando se les vierte agua caliente. Regresé a la cocina y sin encender la luz comencé a buscar cada una de mis tazas. Después de todo, yo había pagado por ellas, y a mi partida era seguro que mi madre las tiraría a la basura. Me encontraba recogiendo las últimas 2 tazas cuando mi papá bajó las escaleras. Iba medio dormido y arrastraba los pies. Me pregunté si era por su edad que comenzaba a surtir efecto en él o si solo estaba medio dormido. Como sea, sentí mi corazón acelerarse. Había dejado la puerta de la entrada abierta y las luces del auto encendidas. Sin embargo, me oculté junto al refrigerador y esperé. No podía ir a ningún otro lado. Quedé tan pegado a la pared y a la nevera como pude. Mientras tanto, mi padre llegó a la cocina. Ni siquiera encendió la luz. Caminó hasta la nevera, tomó leche directamente del envase y regresó a la planta alta. No se percató de las luces del auto, tampoco de la puerta abierta, o siquiera del sujeto que estaba arrinconado contra la pared como un conejito. Salí de la casa con mis 2 tazas faltantes y me fui para no volver jamás. En un principio no sabía a dónde dirigirme y no tenía demasiado dinero ahorrado, así que comencé pasando la primera noche bajo un puente a buen resguardo del frío y dentro de mi auto. Un par de patrullas pasaron. Se detuvieron momentáneamente para iluminar mi vehículo, pero enseguida continuaban su camino. Quizá pensaban que estaba perdido o que alguna esposa furiosa me había echado de casa. Esa misma noche decidí que jamás volvería. ¿Para qué regresar a un lugar en el que nunca te han dado una muestra de cariño? Y sin embargo, volví. Me encontraba ahí en mi auto nuevo frente a la casa. Frente a ese lugar en el que jamás fui querido. En definitiva, no sentía ganas de entrar. Ni siquiera de bajar del vehículo. Pero ya estaba ahí. Había pasado largas horas frente al volante solo para confirmar si los súbditos de la dichosa reina Catalina habían llegado hasta mis padres. Finalmente, después de haber fumado 3 o 4 cigarrillos, me decidí a bajar del auto. Lo primero que hice fue llamar a la puerta, pero nadie contestó. Y después de esperar un par de minutos, terminé entrando. La casa parecía estar pausada en el tiempo. Los muebles, los electrodomésticos, las pinturas de las paredes, todo estaba igual, salvo quizá por algunas fotografías nuevas de un par de niños. Quizás soy tío ahora, pensé, sin poder evitar una sonrisa. Comencé a husmear en las demás fotografías hasta que una voz fría, casi glacial, interrumpió mis pensamientos. Así que has vuelto, ¿no es así? Se trataba de la voz de mi padre. Estaba mucho más viejo. Prácticamente no tenía cabello. Además, parecía un poco más delgado desde la última vez que lo vi. Yo no vuelvo para arrastrarme ante nadie. Ni siquiera quería venir acá. Y tampoco necesito de ustedes. Jamás los necesité. Pero tenía que venir por esto. Le tendí la carta de los súbditos. Mi padre la leyó con tranquilidad. No parecía para nada asustado. Pude ver
cómo sus ojos recorrían cada una de las líneas de la carta. Finalmente la dobló y comenzó a quemarla. ¿Qué rayos te sucede? Esa carta podía ser evidencia. Era la única que me quedaba. Le grité mientras intentaba arrebatar el papel, pero era demasiado tarde. La carta se había consumido sorprendentemente rápido. Los súbditos de la reina Catalina son nuestros. Bueno, míos. Es una organización fundada por tu madre. ¿Mi madre? Exacto, verás. Era hora de que volvieras a casa. No porque te extrañáramos, claro. Siempre fuiste un inútil. Pero sí porque necesitábamos de un sacrificio. No es que seamos satánicos ni nada. Tu madre siempre fue conservadora, sino porque nos metimos con la persona equivocada. Accidentalmente arrollamos a un niño. Un niño con padres muy poderosos. Tu madre y yo imploramos disculpas. Ofrecimos todo el dinero que pudimos. Hasta le dijimos que podíamos hipotecar la casa o algo similar, pero el hombre se negó. A cambio del perdón, nos puso a hacer trabajos sucios para él. La mayoría de los trabajos se trataba de eliminar gente, ya sabes, los típicos rivales comerciales que tienen las personas poderosas. Y así lo hicimos, solo que, para evitar ensuciarnos las manos, más de lo necesario, fundamos a los súbditos. A ellos se les paga con lo que obtenemos de la casa de los asesinados. Toma en cuenta que la mayoría de los asesinatos eran en contra de empresarios. Mi mente comenzó a conectar toda la información al mismo tiempo. Tenía sentido después de todo. Hace tiempo había visto en los noticieros de todas las mañanas las notas sobre empresarios y socios desaparecidos, poco a poco junto con grandes cantidades de dinero, aunque nunca dejaban notas como a mí. Mi padre siguió casi como si se dedicara a dar un discurso para el cual hace tiempo había practicado. El problema es que, con la urgencia de salir del problema, no leímos las últimas cláusulas del contrato. Se trataba de asesinar a uno de nuestros hijos. Me di cuenta bastante tarde y no sabía cómo traerte de regreso. Había pasado tanto tiempo tratando de fingir que semejante vergüenza no existía, que ahora no tenía excusas para traerte. Sin embargo, los súbditos sí podían orillarte a venir, y aquí estás, listo para ser asesinado. Mi corazón había comenzado a acelerarse conforme mi padre avanzaba en su discurso, y sin pensarlo, tomé un plato de porcelana que tanto quería mi madre y se lo arrojé a la cara. Intenté correr, pero luego mi padre sacó un arma y la accionó 2 veces. El primer tiro lo falló, pero el segundo me dio justo en el estómago. No me quedaba mucho tiempo, pero algo cambió en mi mente. Tantos años de desprecio, tanto tiempo sabiendo que a kilómetros de mi nuevo hogar había alguien despreciándome, pero, sobre todo, enterarme de que solo me había traído para eliminarme provocó que un torrente de odio llegara a cada rincón de mi cuerpo. Tomé un sacacorchos del minibar y me abalancé sobre mi padre. Él parecía sorprendido de que yo no estuviera muerto, y mientras se quedaba ahí, pasmado, sin creer lo que veía, yo aproveché 1, 2, 3 veces. No podía detenerme. Sentía felicidad cada vez que el sacacorchos arrancaba trozos de piel al rostro de mi padre. No sé cuánto tiempo estuve ahí apuñalándolo, pero todo terminó con la llegada de la policía. Aparentemente alguien había escuchado los disparos y había llamado a los oficiales. En perspectiva, agradezco que lo hicieran, de lo contrario había muerto por mi herida. No sé si desangrado o a causa del jugo gástrico que hubiera invadido mis entrañas, pero me salvaron. Después de eso vino el juicio. Le conté a la jueza todo, las cartas, los asesinatos de mis compañeros y cómo mis padres, o mejor dicho mi padre, había planeado eliminarme a causa del accidente. Pero bueno, en vista de que estoy aquí, en este psiquiátrico con usted, y que le cuento toda esta historia mientras llevo las esposas puestas, le dicen que no me creyó, ¿no? Como sea, no me arrepiento. Hice lo que era necesario para sobrevivir, y ahora estoy a salvo.